Bien, muy buenas noches, estimados colegiados. Por un lado, pues muy contento porque venimos de el curso internacional que se celebró en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, donde tuvimos un curso exitoso y con una gran afluencia de colegiados y de médicos del país. Pues bien, continuando con la educación médica continua, que es el objetivo principal del Colegio de Medicina Interna de México, el día de hoy, continuando con nuestro maratón de diabetes, tendremos al doctor Hugo Laviada, quien hablará sobre la vigencia de la glimepirida en el manejo del paciente con diabetes mellitus tipo 2 y su seguridad cardiovascular. Espero que esta sesión del día de hoy genere muchas preguntas y que fortalezca la educación médica de todos nosotros. Bienvenidos y muy buenas noches. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Mi nombre es Raúl Carrillo Esper y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de su mesa directiva y de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del Maratón de Diabetes Mellitus. Como ya es conocido de todas y todos ustedes, en el Colegio de Medicina Interna echamos a andar un programa de actualización de esta enfermedad que es tan prevalente en nuestro país, así como en todo el mundo, y que, bueno, llena nuestros consultorios, tanto la consulta de los hospitales públicos como de la práctica privada. Y bueno, muchos de estos pacientes se complican por diferentes razones que son bien conocidas de todos ustedes, y por este motivo es importante la actualización en el sentido de que tengamos nuestros conocimientos frescos en relación al abordaje y tratamiento de esta grave enfermedad y de esta manera poder limitar, retardar y desde un punto de vista más práctico, poder prevenir las complicaciones de esta enfermedad. Y bueno, la primera sesión de este maratón en diabetes fue impartido de manera magistral por la doctora Alexanderson. Y bueno, esta segunda sesión también tenemos como ponente a un excelente y experto médico, muy conocedor de la diabetes mellitus. Me refiero al doctor Hugo Laviada. El doctor Hugo Laviada tiene las especialidades de medicina interna y endocrinología. Además, tiene una maestría en endocrinología por la Universidad de Sheffield en Inglaterra y es profesor e investigador de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Marista allá en Mérida. Un saludo, doctor Laviada, y agradecemos a nombre de todo el Colegio de Medicina Interna de México su participación. En esta sesión, el doctor Laviada nos va a hablar sobre la vigencia de la glimepirida en el manejo del paciente con diabetes mellitus tipo 2, en especial de la seguridad cardiovascular. Como ustedes lo saben de manera muy profunda, un buen conocimiento de las diferentes estrategias terapéuticas en diabetes mellitus es importante porque de esta manera aseguramos el bienestar de nuestros enfermos. De esta manera, el Colegio de Medicina Interna de México, comprometido con todos ustedes, con los pacientes y con la actualización médica de todos sus integrantes, con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad de atención, les ofrece este maratón de diabetes, esta segunda sesión, que será muy importante, muy interesante e impartida por un experto, el doctor Hugo Laviada. Y ya sin más, los dejo con el doctor Hugo Laviada para que inicie con su presentación. Que tengan muy buenas noches y disfruten la sesión. Muy buenas noches, soy el doctor Hugo Laviada. Es un gusto poder estar con ustedes en este evento y vamos a hablar el día de hoy sobre la glimepirida, esta sulfonilurea, en el manejo del paciente con diabetes tipo 2, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en aspectos de seguridad cardiovascular. Es un gusto que nos hayan invitado. Yo trabajo como investigador en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Marista de Mérida, en Yucatán, y agradezco la invitación. Y
entrando en materia, vamos a hablar de por qué el tema de seguridad cardiovascular ha adquirido tal relevancia. Existe una historia en este sentido que se remonta a los 60 o a los 70, cuando el estudio universitario pues puso una alerta sobre la tolbutamida en ese entonces, una sulfonilurea, encontraron un aumento de mortalidad cardiovascular contra otros grupos de tratamiento en ese entonces, que sabemos que era muy limitado el arsenal. Después se hicieron algunas evaluaciones sobre la estadística, sobre el diseño del estudio, y se dio luz verde al uso de tolbutamida, que estuvo durante muchos años en uso. Posteriormente, se encontró, por ejemplo, ya en este siglo, que el muraglitazar, que estaba en fase todavía de prueba, en fases precomercialización, aumentaba potencialmente el riesgo cardiovascular, por lo cual no avanzó. Pero en el 2007, ustedes recordarán que se evaluó que la rosiglitazona podría asociarse a un mayor riesgo de infarto al miocardio y muerte relacionadas con causas de origen vascular. Y entonces fue que, a solicitud del grupo del doctor Nissen en Cleveland, la FDA evaluó la necesidad, al retirar a este medicamento prácticamente del mercado, y se restringió el uso de la rosiglitazona, solamente quedó en el mercado la pioglitazona de esta clase terapéutica. En el 2008, adicionalmente, el estudio ACCORD mostró que la reducción intensiva de la glucosa se asociaba a una mayor mortalidad por todas las causas. Esto también ha sido reevaluado, pero todo eso generó una serie de alertas que generaron que la Food and Drug Administration y la Agencia Europea de Medicamentos generaran nuevos requisitos para aprobar nuevos medicamentos, acordando que los nuevos fármacos antidiabéticos deben mostrar seguridad cardiovascular, es decir, que no solamente son buenos para disminuir los niveles de glucosa, sino que también tienen que demostrar que no aumentan riesgos cardiovasculares para poder ser aprobado. De manera que, aunque posteriormente, en el 2013, un mismo panel de la FDA votó para reducir las restricciones de seguridad de la rosiglitazona, ya el daño estaba hecho, y de alguna manera sirvió para generar todos estos aspectos que han ido pues a favor de la seguridad de los pacientes, si bien han encarecido tremendamente los ensayos clínicos que se tienen que realizar para que un medicamento pueda ser aprobado. Con respecto a la inercia clínica, pasando a otro tema que está relacionado con consecuencias cardiovasculares, lo que observamos es que generalmente cuando retardamos la meta de la obtención de la hemoglobina glucosilada idónea para evitar complicaciones tanto micro como macrovasculares, podemos ver aquí con claridad que en pacientes que no reciben intensificación del tratamiento dentro del año siguiente, ¿verdad? A los 5 años esto se va a reflejar en un incremento de riesgo de infarto al miocardio, de evento cerebrovascular, de insuficiencia cardíaca y lo que llamamos los eventos cardiovasculares compuestos mayores en rangos significativos. En la línea azul podemos ver pacientes que sí se les intensifica y se les lleva por debajo de la meta de 7% o menos, generando lo que conocemos como un legado glucémico, favorable si se logra intensificar el tratamiento y desfavorable si no se intensifica y nos dejamos llevar por esa inercia clínica que implica retardar las decisiones. De manera que sabemos hoy que no hay medicamentos ideales, ningún grupo de medicamento, haciendo caso a este cartón del famoso constructo de los 11 onerosos del doctor De Fronzo. Sabemos que los diferentes medicamentos
abarcan alguna o algunos de los mecanismos fisiopatogénicos de la diabetes tipo 2. Por ejemplo, la metformina y la tiosilinodiona, que son sensibilizadores de insulina, a nivel de hígado y otros órganos periféricos van a mejorar la sensibilidad a la insulina, pero no van a mejorar la secreción de la misma en las células beta del páncreas. Por otro lado, por el contrario, tanto las incretinas, las terapias basadas en incretina, tanto orales como inyectables, o los secretagogos como las sulfonilureas o los secretagogos de acción corta, por ejemplo, también pueden en un momento dado favorecer la secreción de la insulina, pero tienen poca acción para mejorar la sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos. Sabemos que algunos medicamentos tienen también algunos efectos pleiotrópicos más allá de la disminución de la glucemia, pero que ningún medicamento por sí solo es capaz, ninguna clase terapéutica, de producir todas las mejorías, y por lo tanto vamos a tratar de complementar y de adicionar medicamentos. Más que sustituir medicamentos, es ir incrementando de la terapia inicial, ya sea con metformina, ahora se habla de otros fármacos como los ISGLT2, etcétera. Lo que vamos a tratar es de agregar medicamentos, y con mucha frecuencia vamos a requerir de combinar esta metformina, por ejemplo, con sulfonilureas, con tiazolidinedionas, con ISGLT2, con agonistas de GLP-1, etcétera, con cualquiera de los recursos con los que contamos. Y muchas veces vamos a utilizar terapia doble, terapia triple, utilizar orales con algún inyectable o incluso con insulina. De manera que las terapias combinadas es lo que nos señalan actualmente la mayoría de las guías, y que debemos hacer estas combinaciones de manera racional, aprovechando los mecanismos de acción y la complementariedad de los efectos de todos y cada uno de estos recursos terapéuticos. También recordar, ya entrando al terreno de las sulfonilureas, que estas se unen a un receptor específico, ¿verdad?, que permiten inhibir los canales potasio dependiente de ATP. De manera que vamos a tener una secuencia de eventos que es la unión de la sulfonilurea a su receptor, la inhibición de la salida o el eflujo de iones de potasio de la célula. Esto va a favorecer la depolarización, la apertura de canales sensitivos al voltaje de calcio, produciendo un influjo de calcio a la célula, y este incremento intracelular de calcio finalmente es el estímulo que va a favorecer la secreción de los gránulos de insulina. Pero no todas las sulfonilureas son iguales. ¿En qué se diferencian, por ejemplo, sulfonilureas de generaciones más recientes comparadas con las antiguas, como la glibenclamida, o más aún con la tolbutamida o la cloropropamida? Que vamos a tener una unión más rápida que en el caso de la glimepirida y una acción más prolongada, de 2 a 3 veces más potencia comparada con la glibenclamida, menos secreción insulínica a concentraciones equipotentes comparado con otras sulfonilureas. Esto se considera que al producir menor incremento insulinotrópico, vamos a tener menor potencial aterogénico, dadas las características que el exceso de insulina puede producir a nivel de células musculares vasculares o del endotelio. Menos secreción de glucagón, y también a nivel extrapancreático un incremento de la expresión de moléculas GLUT4, tanto en músculo como adipocito, y un efecto favorable sobre la sensibilidad a la insulina a nivel de tejido adiposo. Pero muy importantemente en el tema que nos ocupa, sin acciones o interacciones a nivel del músculo cardíaco o del tejido vascular, interacciones desfavorables. ¿Y a qué se debe esto? El receptor de sulfonilurea consiste en subunidades, ¿verdad? Hay una subunidad de 140 kilodaltons, que es el sitio de unión de la glibenclamida, y una de 65 kilodaltons, que es el sitio de unión
de la glimepirida, por ejemplo. Y estas interactúan entre ellas de una manera cooperativa. Pero esa diferencia entre la acción en las diferentes subunidades confieren las características diferenciales de las que ya hablamos anteriormente. Adicionalmente, favoreciendo en el caso de glimepirida una adaptación post-isquemia, evitando los problemas que sobre el preacondicionamiento isquémico genera, por ejemplo, la glibenclamida. No interactúa con los canales de potasio vasculares sensibles a adenosino 5-trifosfato, y esto también se piensa que genera protección cardiovascular. Y a diferencia de la glibenclamida, la glimepirida no tiene efectos secundarios cardiovasculares. No bloquea los canales de calcio en la célula, protegiendo de isquemia e infarto al paciente con diabetes tipo 2. Recordar que los SUR, que son los receptores de sulfonilurea, ¿sí? Van a producir, están formados por estas diferentes subunidades, la subunidad KIR y la subunidad SUR, ¿sí? Y que hay canales de potasio con distintas combinaciones de subunidades en otros tejidos. SUR2A y KIR 6.2 se encuentran en el músculo cardíaco y esquelético, y SUR2B y KIR 6.1 en el músculo liso vascular. El SUR1 y el KIR 6.2 en células beta pancreáticas. Entonces, no todas las sulfonilureas afectan estas subunidades del receptor y de los canales de potasio, y que la SUR2A participa en el preacondicionamiento isquémico. Y esto permite que las sulfonilureas, como glimepirida, ¿sí? Que son selectivas, no tengan un efecto deleterio o negativo en este sistema del preacondicionamiento isquémico, que es un mecanismo que permite disminuir el trabajo del miocardio en condiciones de isquemia, y que en el caso de la glibenclamida y otras sulfonilureas de primeras generaciones, ¿sí? Sí se afectan, y esto genera acciones opuestas al preacondicionamiento isquémico, impidiendo que el miocardio se adapte a esta situación de isquemia. De manera que con glimepirida y con otras sulfonilureas más modernas tenemos esta situación en donde tenemos poca interacción con estas subunidades que sí afectan negativamente el preacondicionamiento isquémico. Por lo tanto, tenemos una mayor especificidad por la subunidad SUR1 en los receptores de potasio sensibles a ATP, y no interfiere en el mecanismo de preacondicionamiento isquémico, que ya indicamos que es un mecanismo a través del cual el corazón se autoprotege de lesiones isquémicas letales, adaptándose y haciéndose resistente al infarto ante un agravamiento de la isquemia o un nuevo episodio isquémico. Y esto depende de la apertura de canales de potasio, disminuyendo la entrada de calcio y el trabajo cardíaco. Y se relaciona con los receptores SUR2A. Entonces, cuando vemos esta diferenciación, podemos entender por qué glimepirida no afecta negativamente al precondicionamiento isquémico. Y además vamos a producir, al tener menos incremento de la secreción insulínica, vamos a tener menores niveles también de péptido C, ¿sí? Y también una mejor disociación del receptor SUR más rápido, explicando también cómo la liberación es más sostenida y más lenta con la glimepirida. Entonces, tenemos una mayor reducción de glucosa en plasma con relativamente menor producción de insulina, y por eso se ha postulado que pudiera implicar un efecto sensibilizador de insulina en el caso de la molécula de glimepirida. ¿Y cómo ha sido evaluado tradicionalmente la potencia de estas moléculas para favorecer la reducción de glucosa? Por ejemplo, si comparamos los inhibidores de dipeptilpeptidasa 4, DPP4, ¿sí? Lo que podemos ver, ¿sí? Es
en qué proporción podemos conseguir la meta, por ejemplo, de una hemoglobina glucosilada en rango para evitar complicaciones. Y vemos que las sulfonilureas pues tienen una potencia sustancialmente mayor, ¿verdad? Una vez más, digamos, en una proporción una vez mayor comparadas las sulfonilureas con los inhibidores de DPP-4 y que se aproxima, por ejemplo, a la que pudieran tener los análogos de GLP-1 de primera generación. Ahora, ¿en dónde se ha centrado el debate? Durante muchos años se ha establecido o se ha postulado, más bien sin demasiada evidencia, que las sulfonilureas en general pudieran conferir un mayor incremento de riesgo cardiovascular. Esto viene desde la década de los, decíamos, de los 70s, luego en los 90s con el estudio UKPDSF se vio que la metformina pudiera tener cierto efecto cardioprotector y no tanto la sulfonilurea utilizada en ese entonces como la cloropropamida y la insulina. Y entonces esto ha postulado que se pudiera generalizar que todas las sulfonilureas pudieran representar un mayor riesgo cardiovascular. Y como los estudios de seguridad cardiovascular, como veíamos, no iniciaron hasta después del 2008, pues prácticamente no les tocó a las sulfonilureas para su aprobación esta evaluación. Entonces esto ha generado mucha incertidumbre y vamos a ver estos metaanálisis en donde vemos pacientes con un promedio de 6 años de evolución, con edades promedios de entre 50 y 60 años de edad, con hemoglobinas glucosiladas basales de 8.4%, índices de masa corporal cercanos a 30. Estos estudios evaluaron pacientes, vamos a llamar así, bastante típicos y cerca de 20,000 pacientes para evaluar qué tanto las sulfonilureas se podrían asociar a un mayor riesgo cardiovascular. En metaanálisis, en donde podemos ver los cambios de la hemoglobina glicosilada de diferentes medicamentos combinados con o no con metformina, o sea, por ejemplo, pues podemos apreciar que las sulfonilureas van a tener pues una muy buena relación, ¿verdad? de beneficio, ¿verdad? En términos de disminución de la glucemia. Pero esa potencia hipoglucemiante, que también se ha correlacionado con mayor frecuencia de episodios de hipoglucemia, ¿genera o no genera una mayor proclividad a desarrollar eventos cardiovasculares? Angina, enfermedad cerebrovascular, infarto al miocardio o eventos arteriotrombóticos periféricos. Y esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar a continuación. ¿Sí? Lo que podemos ver es que en términos generales, ¿verdad? Pues la metformina combinada con la sulfonilurea genera una reducción potente de reducción de hemoglobina glicosilada en el rango de 1.6%, que comparado con otras clases terapéuticas es bastante relevante en términos cuando menos de los medicamentos orales. Ahora, ¿cómo se comportan cuando se metaanalizan muchos de los estudios, incluyendo a UKPDS, pero incluyendo también estudios mucho más recientes que incluyen ya a inhibidores de DPP-4, etcétera, comparado con otras moléculas? Es decir, vamos a comparar sulfonilureas versus otros comparadores. Y en estos otros comparadores estamos incluyendo prácticamente todos los medicamentos orales, ¿verdad? Y al hacer esta comparación, que es una comparación histórica metaanalítica, vamos a ver que vamos a obtener un valor de 1.041 en la razón de Momios y que esto se va a encontrar por encima de la línea del no efecto, es decir, con una P no significativa. Es decir, que
aún tomando en cuenta una gran cantidad de estudios en donde se ha evaluado la morbimortalidad cardiovascular, no parece haber señales claras en un instrumento pues, tan potente como son los metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. No parece haber una proclividad, una tendencia que permita asegurar que las sulfonilureas en general, aquí no estamos hablando de glimepirida, estamos hablando de las sulfonilureas en general, pudieran incrementar el riesgo cardiovascular contra otros comparadoras. En este caso ya se incluían a los inhibidores de DPP-4, que sabemos que tienen un riesgo neutro para enfermedad cardiovascular en términos generales. Y se piensa que en el caso adicional de la glimepirida podemos tener efectos favorables porque se ha evaluado que, por ejemplo, la glimepirida pudiera tener un efecto para incrementar la secreción de adiponectina, que ustedes saben que es una citosina producida por el adipocito sano y que puede generar efectos en la mejoría de la sensibilidad a la insulina, efectos antiinflamatorios a nivel vascular, o sea, efectos protectores y antiaterogénicos a nivel del endotelio sobre todo. Y la glimepirida ha demostrado aumentar la concentración plasmática de esta citoquina generada en el tejido adiposo. También se ha encontrado que reduce la producción hepática de glucosa, que esto es un efecto pues, insulinogénico, ¿verdad? La fosforilación del receptor de insulina, y que este sea más eficiente en función que la disfunción del receptor es un mecanismo subyacente de la diabetes. Se han encontrado también efectos in vitro inhibitorios de la adhesión de monocitos al endotelio vascular, disminuyendo el riesgo de formación de atoromas, cuando menos desde el punto de vista de ciencia básica, ¿verdad? Y la beta oxidación de ácidos grasos en el hígado, permitiendo desplazar también la grasa almacenada para convertirla en energía, disminuyendo el riesgo de hígado graso, por ejemplo. Y también se ha evaluado que pudiera actuar como un agonista de receptores de PPAR, estos receptores de peroxisomas, que sabemos que tienen efectos, cuando menos la pioglitazona, favorables desde el punto de vista vascular, ya que disminuyen el colesterol total, el colesterol LDL, el PAI-1, o sea, el inhibidor del activador de plasminógeno, incrementan los niveles de HDL y factores que tienen que ver con fenómenos de tipo procoagulante. Entonces, aquí tenemos lo que podemos llamar factores que van más allá, o acciones, perdón, que van más allá del control glucémico y que permiten de alguna manera acciones que al menos desde un punto de vista esquemático serían antitrombóticas o antiaterogénicas, ¿sí? Disminuyendo también LPA minúscula, homocisteína, en fin, todo esto a nivel experimental y que se ha considerado que son factores que pudieran explicar por qué no todas las sulfonilureas son iguales y que existen estas diferencias que ya hemos mencionado, pero que es bueno enfatizar una mayor especificidad por las subunidades SUR1 del receptor sensible al ATP que modifican los canales de potasio, disminución sobre el precondicionamiento isquémico y reiterar de nuevo esta situación en donde a nivel metaanalítico no existe evidencia sólida de que ni siquiera la clase terapéutica de sulfonilureas en general, comparada con otros hipoglicemiantes orales previos a la aparición incluso de los inhibidores de SGLT2, que aquí se incluyó hasta prácticamente inhibidores de DPP-4, hubiera una clara prueba de que estos pudieran producir un
un desfavorable incremento de eventos cardiovasculares mayores. Ya hemos hablado de eso. Y me voy a referir a los estudios de resultados cardiovasculares con inhibidores de la dipeptidasa 4. ¿Por qué? Porque vamos a referirnos al estudio Carolina. Decíamos que no existen, o no existieron más bien en su momento, en esta etapa previa a los CVOTs, a los estudios, a los grandes estudios de seguridad cardiovascular, pues estudios directamente con sulfonilureas. Pero antes de entrar al estudio Carolina, mencionar que prácticamente en el estudio SABOR, como en el estudio EXAMINE, el estudio TECOS con sitagliptina y el estudio Carolina con linagliptina, prácticamente en todos ellos lo que se encontró fue neutralidad en su proclividad a producir eventos cardiovasculares mayores. Es decir, no resultaron ninguno de estos inhibidores de DPP4 cardioprotectores, como se asumía antes de contar con esta información de que podrían haber resultado cardioprotectores. No fue así, pero se encontró que tampoco generan un incremento del riesgo cardiovascular, excepto con saxagliptina, que se encontró que pudiera haber un discreto desbalance para incrementar los eventos de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pero podemos hablar que en cuanto al evento compuesto, el desenlace compuesto de eventos cardiovasculares mayores, que incluye infarto al miocardio no fatal, evento cerebrovascular no fatal y muerte de origen cardiovascular, no se encontró que sean protectores, tampoco que sean favorecedores de incremento de riesgo, y por lo tanto se consideran seguros y con un efecto neutro en relación a eventos cardiovasculares. Dicho esto, me voy a permitir concentrarme ahora en el estudio Carolina. El estudio Carolina es el estudio de seguridad cardiovascular de linagliptina. Lo interesante es que quienes diseñaron este gran ensayo clínico decidieron comparar, a diferencia de los otros estudios de seguridad cardiovascular de inhibidores de DPP4, esta molécula, la linagliptina, la compararon no contra placebo, sino contra glimepirida. Es posible que los autores de este protocolo hayan pensado que las sulfonilureas pudieran favorecer el riesgo cardiovascular y por eso comparar con una molécula que ellos asumían en ese entonces cuando se empezó el estudio en 2012 y que no concluyó hasta 2018 y que fue presentado en el Congreso Americano de la American Diabetes Association en el 2019, que la glimepirida pudiera tener un desbalance desfavorable en eventos cardiovasculares contra la linagliptina. Pero vamos a ver cómo se constituyó este estudio. Estos estudios son pacientes con alto riesgo cardiovascular, son pacientes que ya tienen un tratamiento de base, sobre el cual encima de ese tratamiento de base se les agregó en un brazo a linagliptina, este inhibidor de P4, y en el otro brazo la aleatorización permitía la posibilidad de que te tocara el grupo de glimepirida. Entonces, este estudio fue diseñado específicamente para evaluar a largo plazo el perfil de seguridad cardiovascular de linagliptina versus glimepirida. Y esto se hizo utilizando como desenlace primario un desenlace combinado de eventos cardiovasculares mayores, como ya mencionamos, muerte cardiovascular y evento cerebrovascular o infarto al miocardio no fatales. De manera que el desenlace sería el tiempo para la primera ocurrencia de alguno de estos tres elementos que ya mencionamos y a nivel secundario el tiempo de ocurrencia de estos desenlaces
y la proporción de pacientes en tratamiento que mantuvieran una hemoglobina glicosilada menor al 7%, ¿verdad? Sin necesidad de rescate hipoglicemiante, y que idealmente no presentaran un incremento de peso de más del 2%. Lo que vemos es que se aleatorizaron más de 6,000 pacientes y uno a uno fueron rifados, aleatorizados a través de sistemas de cómputo para que cayeran uno a uno, ya sea en el brazo de linagliptina de 5 miligramos, más el standard of care, que podría tener los pacientes otro tipo de tratamiento adicional, por ejemplo, metformina, hipolipemiantes, antihipertensivos, versus glimepirida, escalonando de 1 hasta 4 miligramos como máximo, y otros medicamentos. Podría tener también el paciente, por ejemplo, metformina, otro tipo de medicamentos hipoglicemiantes, etc. Y son pacientes que tenían un alto riesgo cardiovascular, es decir, con muchos factores de riesgo cardiovascular o que incluso hubieran tenido eventos cardiovasculares previos. Y lo interesante es que al final de casi 7 años de seguimiento, no se encontró diferencia entre glimepirida y linagliptina, es decir, un medicamento como linagliptina perteneciente a una clase terapéutica que hoy sabemos que es neutra en cuanto a su riesgo cardiovascular, es segura, pero no disminuye el riesgo, pero tampoco lo aumenta. Y frente a esto, vean ustedes cómo las líneas son prácticamente idénticas, ¿sí? Se encontró una P significativa para no inferioridad, es decir que son comparables, y una P no significativa para superioridad, es decir, que se comportan prácticamente igual y ninguna de las dos es superior a la otra. Y esto igual para mortalidad, para todas las causas, tiempo de ocurrencia de mortalidad cardiovascular o tiempo de muerte de alguna enfermedad no cardiovascular. Prácticamente no hubo diferencia significativa que señale superioridad de ninguna de las moléculas. Pero ¿qué es lo que esto significa para glimepirida? Pues lo que significa, sin duda, es que esta sulfonilurea, pues prácticamente fue si bien el estudio estaba diseñado para mostrar la seguridad cardiovascular de linagliptina, también muestra seguridad cardiovascular sin duda alguna a través de un robusto diseño de seguridad cardiovascular de la glimepirida, encontrándose que pues, prácticamente es tan segura como un inhibidor de DPP-4, que son el paradigma hoy en día de la neutralidad cardiovascular, no riesgo incrementado, no cardioprotección, pero seguridad sin duda. Adicionalmente, hay otros estudios. Este es un estudio coreano publicado en 2019, en donde se comparan sulfonilureas en general con metformina, o sea, dimetilprednisolona, inhibidores de DPP-4 con metformina versus sulfonilurea con metformina. Y se evaluaron desenlaces cardiovasculares y tampoco se encontró un incremento, en este caso, para la clase terapéutica de inhibidores de DPP-4 adicionados con metformina versus la clase terapéutica de metformina adicionada a sulfonilurea, como pudiera ser, por ejemplo, glimepirida. Aunque aquí, en este estudio, como es un estudio de vida real, se incluyeron diferentes sulfonilureas. Pero aún así, no parece haber un desbalance de este riesgo que se ha hablado durante tanto tiempo y que ha etiquetado negativamente a las sulfonilureas a través de la historia. Donde sí parece haber diferencia, y tenemos que señalarlo, es en ganancia de peso. Las pacientes en el estudio Carolina, en el brazo de glimepirida, que aproximadamente en promedio utilizaron de 1 a 3 miligramos de glimepirida para obtener un control similar al de linagliptina,
fue de 1.5 kilos la diferencia al final de 7 años. Sí hay una diferencia significativa en cuanto a ganancia de peso y también en cuanto a eventos de hipoglucemia. Fue mayor la tasa de eventos de hipoglucemia que, por ejemplo, requirieron hospitalización, siendo de 0.18 pacientes año en el brazo de glimepirida versus 0.01 por 100 pacientes año. Pero aún así, si tomamos en cuenta que fueron 3,000 pacientes en cada brazo, realmente el número de eventos importantes con hospitalización fue de 27 para 3,000 pacientes a lo largo del estudio y de 65 participantes para eventos hipoglucemia que no requirieron hospitalización. Ciertamente, el número de 10 y 2 participantes en el grupo de linagliptina es notoriamente inferior. Aquí sí hay diferencia significativa, pero vemos que en realidad en ambos grupos, si tomamos en cuenta que estamos hablando de 6,000 pacientes incluidos en ambos brazos del estudio, 3,000 y 3,000, pues vemos que la cifra absoluta de participantes con eventos cardiovasculares, eventos de hipoglucemia, es relativamente baja. Pero un interesante subanálisis se ha estipulado que, o sea, supuesto que la hipoglucemia pudiera ser un factor que condicione, ya vimos que no es así, por ejemplo, mayores eventos cardiovasculares o mayor frecuencia de eventos cardiovasculares, vimos que no es así, pero que pudiera producir, por ejemplo, alteraciones de tipo cognitivo, debido a un poquito más de frecuencia o una frecuencia incrementada de eventos de hipoglucemia. Entonces se hizo el Carolina Cognition Study para evaluar a través de estudio de Mini-Mental a los pacientes después de más de 6 años de seguimiento. Pero lo que se encontró es que no hubo diferencia en el riesgo de deterioro cognitivo con la linagliptina versus la glimepirida. Entonces, esto es muy tranquilizador también porque nos indica que cuando menos este tipo de sulfonilurea con estas características en el receptor, con menor secreción insulínica, con un efecto más sostenido, con las peculiaridades de la molécula, pues permite tener tranquilidad de que aún ese incremento, que es mucho menor con la glimepirida que con la glibenclamida de hipoglucemias, pues vamos a tener poco riesgo de tener alteraciones cognitivas derivadas posiblemente de efectos vasculares relacionados con la hipoglucemia, porque la tasa de hipoglucemia es bastante menor. Y todavía más, igual en estos últimos años, se publicó el estudio TOSCA. El estudio TOSCA es un estudio de seguridad cardiovascular publicado en Lancet Diabetes Endocrinology, en donde se comparó metformina, es un ensayo clínico aleatorizado, metformina con pioglitazona y metformina con sulfonilureas. En este caso, las sulfonilureas utilizadas casi en la misma proporción son brazos de cerca de 1,500 sujetos, en total son 3,000. Es un estudio también bastante robusto y lo que se evaluó también es la frecuencia de eventos cardiovasculares mayores. La glitazona, pioglitazona versus glimepirida o gliclazida, es decir, aproximadamente la mitad de los pacientes en sulfonilureas estaban ya sea en gliclazida o en glimepirida. Prácticamente la proporción de pacientes en otro tipo de sulfonilureas fue de menos del 2%. O sea que el 98% de los pacientes estaban en el brazo de sulfonilureas en gliclazida o en glimepirida. Y lo que tenemos es que nuevamente observamos contra una glitazona como la pioglitazona, que había sido vinculada a menor riesgo cardiovascular en estudios previos de que se realizaron a principios de la década de los 2000, ¿sí? Tenemos que no hay diferencia significativa y que tampoco se encontró un desbalance comparado con estas sulfonilureas
ya mencionadas. De manera que esto viene también a reasegurarnos la seguridad cardiovascular, en este caso tanto de glicazida como de glimepirida. Y lo traigo pues porque una buena proporción de estos pacientes estaban en glimepirida. Aquí tenemos el número total de pacientes año incluidos en este estudio TOSCA. Y lo que podemos ver es que prácticamente no hay diferencia en el número de eventos cardiovasculares, de infarto al miocardio, de eventos vasculares cerebrales no fatales, revascularización, prácticamente cifras idénticas en ambos brazos del estudio. En el evento cardiovascular compuesto, la proporción es idéntica de eventos y tanto en el análisis de intención a tratar como el tratamiento, como el por protocolo, no se encontraron diferencias entre los dos grupos. De manera que, si ustedes ven también, prácticamente no hay diferencias significativas en los componentes del evento, del desenlace primario a evaluarse. En relación a hipoglucemia, también se encontró que había mayor frecuencia de hipoglucemia con los pacientes tratados con sulfonilureas. Ya vimos que es una proporción menor de los totales, pero comparado con glibenclamida, esta se disocia del receptor de 8 a 9 veces más rápido, lo cual genera una menor y más baja incidencia de eventos hipoglucémicos observados en estudios clínicos comparado con glibenclamida, es decir, con otras sulfonilureas. Menor incidencia, ustedes ven 0.86 versus 5.6 por 1000 personas año. Es una diferencia muy importante y esto está relacionado con las ya mencionadas diferencias en la unión al receptor entre los dos medicamentos. En conclusión, podemos afirmar desde un punto de vista lo siguiente. Uno, que no todas las sulfonilureas son iguales, ni en potencia, ni en la frecuencia con que se pueden producir eventos de hipoglucemia, derivado de su afinidad por el receptor y su seguridad cardiovascular, probablemente por no afectar los mecanismos de preacondicionamiento isquémico, en el caso de glimepirida. También podemos apreciar que se ha generalizado o transferido las desventajas de las sulfonilureas antiguas, como la glibenclamida, la tolbutamida, la cloropropamida, a sulfonilureas como la glimepirida de más reciente generación, que tienen ventajas importantes sobre sus predecesoras. Y que tanto los estudios Carmelina y Tosca, ya en la era de los estudios o los ensayos clínicos de seguridad cardiovascular, son ensayos clínicos robustos que nos muestran la inexistencia de un incremento en la mortalidad cardiovascular atribuible a la glimepirida y que esto nos habla de pruebas de seguridad, de que las podemos inscribir en el rubro de medicamentos seguros desde el punto de vista cardiovascular. Y que adicionalmente tampoco existen otras evidencias de deterioro secundario, por ejemplo, a hipoglucemia, asociadas a glimepirida, como se demostró en el subanálisis cognitivo del estudio Carmelina. Pues con esto terminamos y agradecemos mucho la invitación de los organizadores del evento y quedamos a su disposición para preguntas y comentarios que trataremos de responder de la mejor manera. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está, doctor Buenrostro, doctor Laviada? Buenas noches a ambos. Excelente charla, doctor Laviada. Gracias. Bueno, ya estamos conectados con los colegas, Luis. Así es, doctor, ya estamos conectados. Bueno, pues a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de su mesa directiva y de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les enviamos el doctor Buenrostro, el doctor Laviada y un servidor, un saludo muy afectuoso de donde nos estén viendo, ya sea aquí en nuestro país o fuera de las fronteras de México. Pues hemos tenido una excelente sesión. Gracias, doctor Laviada, por estos conceptos tan importantes que nos habló en relación a la seguridad del tratamiento de diabetes con sulfonilureas.
especialmente con glimepirida. Entonces, bueno, vamos a iniciar, si ustedes están de acuerdo, con la sesión de preguntas y comentarios. Doctor Buenrostro, si quiere empezar, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor Hugo Laviada. Gracias a todos los que están conectados. Están todos cordialmente bienvenidos. El doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, presidente del Colegio de Medicina Interna de México, no va a estar con nosotros debido a una reunión de último momento, por lo que su servidor, el doctor Miguel Ángel Buenrostro Agüet, soy vocal de comunicación del Colegio de Medicina Interna, estaré con ustedes compartiendo, me grato en compartir esta noche con el doctor Raúl Carrillo Esper, secretario de Actividades Científicas. Muy bien, doctor Hugo Laviada. La verdad que hay muchas preguntas, un tema muy resumido, muy importante y está, según algunos, reviviendo a la glimepirida. Eso está muy bien. Estos todos queríamos escuchar esta plática por la evidencia que ha mostrado en el momento en que nos ha presentado varios estudios, que hay, por lo tanto, varias preguntas. Principalmente, al hablar de glimepirida, sulfonilurea segunda generación, riesgo cardiovascular. Platíquenos, tiene un beneficio en el endotelio a través de estudios de flujo sanguíneo, comparados con muchos medicamentos. ¿Qué nos puede decir el beneficio de la glimepirida en el endotelio vascular? No, efectivamente, pues antes que nada, doctor Buenrostro, doctor Raúl Carrillo, muchas gracias y un gusto compartir con ustedes esta noche y con los médicos que nos acompañan. En segundo, pues mencionar que realmente lo que revive a esta molécula y más que nada pues a estas tres sulfonilureas que tienen características distintas a las anteriores, la glimepirida, la gliclazida, la glipizida, realmente es el estudio Carolina, ¿sí? Que es un estudio con un diseño de alto nivel, con una muestra de sujetos con alto riesgo cardiovascular y que presenta los desenlaces más duros que pueden haber en medicina, ¿verdad? Muerte cardiovascular y eventos tales como infarto al miocardio y eventos cerebrovascular no fatal. Entonces, son eventos de tal dureza, es decir, tan directos, ¿verdad?, que permiten sacar conclusiones muy certeras con esta muestra de más de 6,000 sujetos en un ensayo clínico aleatorizado en personas que tenían alto riesgo cardiovascular o incluso enfermedad cardiovascular previa. Con respecto a estudios de tipo ya de desenlaces que le llamamos indirectos, como puede ser la mejoría de flujo, ¿verdad? Hay algunos estudios que efectivamente muestran mejorías tanto en términos de flujo como también modificaciones en moléculas proinflamatorias del endotelio. Pero yo insistiría en que lo más importante son los desenlaces duros, no los desenlaces precisamente que le podemos llamar subrogados o indirectos, como serían estos de flujo, como serían algunos estudios de tipo experimental en tejidos o en términos de inflamación, en donde sí se ha demostrado que estas moléculas puedan tener un efecto pleiotrópico indirecto, pero yo insistiría que en medicina basada en evidencia es muy importante evaluar los desenlaces duros, y el estudio Carolina por eso adquiere una importancia tan relevante que pues es el análisis de la linagliptina, en donde yo creo que se esperaban otro tipo de resultados, pero sí rescata de alguna manera a estas sulfonilureas al demostrar que no hay inferioridad con respecto a moléculas como los inhibidores de DP4, que están catalogadas como los más neutros entre los neutros de los agentes hipoglicemiantes para diabetes.
Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, este estudio, como que usted bien lo dijo, aquí lo tengo, el 2012 al 18, 6.3 años de seguimiento y 6,033 pacientes, o sea, suficiente para que tenga una evidencia con rigor. Doctor Raúl, por favor. Gracias, doctor Buenrostro. Doctor Laviada, ¿los eventos cardiovasculares adversos están en relación al tratamiento o a la enfermedad? Es una pregunta que siempre me he hecho, porque bueno, cada paciente tiene diferentes patrones de evolución de su diabetes mellitus, diferentes grados de descontrol, diferente apego a la dieta, factores de riesgo, dislipidemia asociada a la diabetes per se. Entonces, ¿está asociado al medicamento o a los factores de riesgo en diabetes mellitus? Yo creo que hoy podemos, doctor Raúl, contestar esta pregunta con mayor certeza y pensar que en realidad es una asociación con los factores de riesgo. Los tratamientos han generado esta incertidumbre desde hace muchísimos años con el famoso estudio universitario con tolbutamida, que fue el primero que generó esta inquietud de si las sulfonilureas podrían en un momento dado tener un efecto aterogénico. Y entonces se postuló que posiblemente al incrementar la secreción de la insulina de una manera no selectiva, pues podríamos tener un incremento del efecto mitogénico, a lo mejor sobre las células del músculo liso vascular, efectos de hiperinsulinismo que pudieran ser deleterios. El otro elemento en el tiempo es que, por ejemplo, cuando utilizamos tratamientos de rescate, por ejemplo, vamos sobreponiendo a los tratamientos previos, pensando que iniciáramos siempre con metformina y que posteriormente fuéramos agregando medicamentos. Obviamente, los pacientes a quienes se les va agregando medicamento son pacientes que ya tienen más tiempo de evolución y hasta llegar a la terapia con insulina, en donde probablemente los pacientes ya tuvieron todo este proceso de la historia natural de la enfermedad, que en tanto más tiempo de evolución, más probable que se vayan agregando y agravando los factores de riesgo. Realmente, con estos estudios como el Carolina, como el Tosca, como el estudio coreano que les presenté de vida real, podemos ver que muy probablemente son los factores de riesgo los que pesan muchísimo más. Y no es sino hasta los últimos años en donde tenemos algunas modalidades de tratamiento como los ISGLT2 o como los análogos, los agonistas del receptor de GLP-1, que parecen, independientemente de su efecto hipoglicemiante, tener la capacidad de disminuir el riesgo cardiovascular, que pensamos que el tratamiento realmente pudiera generar una diferencia, incluso sobre enfermedad renal. Pero en términos inversos, ¿verdad?, no pareciera, no pudiéramos tener la afirmación clara con la evidencia demostrada por los metaanálisis y por estos ensayos clínicos que con absoluta certeza pudiéramos decir que hay algún tratamiento para la diabetes que empeora el pronóstico de riesgo y que, contestando de la manera más concreta a su pregunta, pareciera que tienen mucho más peso los factores de riesgo agregados en el paciente diabético en particular. Muy bien, gracias, doctor Laviada. Doctor Buenrostro. Sí, muchas gracias, doctor Raúl. En esta plática que es parte del maratón de diabetes, el tema de hoy es vigencia de la glimepirida en el manejo del paciente con diabetes, seguridad cardiovascular. Usted mencionó los receptores, el SUR2A, como preacondicionamiento isquémico, que lo estimulan favorablemente. También tiene que ver con el ATP mitocondrial de la célula cardíaca. Y la pregunta específica que me hacen, la compatibilidad de glimepirida con medicamentos para la cardiopatía isquémica. Sí, la característica de glimepirida y también parece ser de glicazida y de glipizida es que no interfieren al tener esta especificidad por el receptor con el mecanismo de preacondicionamiento isquémico.
cosa que sí pareciera suceder con otras moléculas como pudieran ser precisamente la glibenclamida o la clorpropamida. Y esto implica que este mecanismo de protección que está diseñado para que el sujeto, que sus fibras cardíacas están sufriendo hipoxia ante un evento isquémico, ¿sí?, puedan tener la capacidad de disminuir su actividad metabólica, su actividad mitocondrial, disminuir su consumo de oxígeno y de esa manera no generar una mayor demanda de oxígeno que empeore el evento isquémico. Al no interferir en este mecanismo, el estado de preacondicionamiento isquémico se mantiene y tenemos una menor posibilidad de que el fenómeno isquémico evolucione hacia la necrosis y por lo tanto el infarto se pueda extender. Entonces, pensaríamos que si pudieran ser compatibles con medicamentos para la cardiopatía isquémica, yo pensaría que no hay ninguna incompatibilidad en ese sentido y que lo que estaríamos buscando, y hoy lo sabemos muy bien, es el mejor control glucémico posible y que pudiera ser aportado por este tipo de medicamentos o por otros medicamentos que en su momento se requiera de acuerdo a la individualización del caso del paciente en una fase aguda o en el periodo posagudo, ¿verdad?, de un evento isquémico. Pero no habría ninguna contraindicación para su uso. Raúl. Gracias, doctor Buenrostro. Doctor Laviada, en pacientes que ya tuvieron un infarto, ¿está indicado darles tratamiento con glimepirida o alguna otra sulfonilurea? Sí, no estaría contraindicado. Sin embargo, las guías de práctica clínica actualmente propuestas por la mayoría de las asociaciones, tanto de diabetes como de medicina cardiovascular, de cardiología en concreto, pues sugieren que estos pacientes pudieran beneficiarse más, obviamente, de medicamentos tales como los agonistas del receptor de GLP-1 o un inhibidor de los cotransportadores de sodio y glucosa. Tanto las guías de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, las guías de la Asociación Americana de Diabetes y otras organizaciones científicas sugieren que el beneficio adicional de estas dos clases terapéuticas sería la mejor propuesta para estos pacientes. Sin embargo, también habría que decir que por diferentes motivos pudiera ser que no hubiese acceso a ese tipo de medicamentos, no habría una contraindicación formal para utilizar otros tipos de medicamentos, incluyendo a las biguanidas, a las sulfonilureas, a los inhibidores de alfa-glucosidasa o insulina en su caso. Muy bien, gracias, doctor Laviada. Doctor Buenrostro. Muchas gracias, doctor Raúl. Existe ya tenemos 819 asistentes. Doctor Laviada, le dan muchas felicitaciones. Le dicen que muy buena plática la que está en este momento presentando, y tenemos la visita del país de Perú, Ecuador, Bolivia, El Salvador. Entonces, 819 asistentes hasta este momento y le están felicitando por su excelente plática. Gracias. La pregunta, los efectos adversos, sabemos que la neuroglucopenia, sobre todo en el adulto mayor, en geriatría. ¿Qué nos puede decir el uso de glimepirida en geriatría? Sí, ciertamente igual en el paciente geriátrico que no tiene un nivel de descontrol metabólico, pudiéramos utilizar medicamentos con menos riesgo de hipoglucemia que las sulfonilureas, incluso que sulfonilureas con bajo riesgo de hipoglucemia como estas tres que acabamos de mencionar. Se ha sugerido, por ejemplo, que el paciente anciano que no requiere un control estricto pudiera beneficiarse, por ejemplo, con la clase terapéutica de los inhibidores de DPP-4 que tienen poco riesgo de episodios
hipoglucémicos. Sin embargo, también diría yo que no existe una contraindicación específica para utilizar dosis bajas de sulfonilureas con menor riesgo de hipoglucemia, como sería glimepirida, glicazida o glipizida, y que estas se pueden utilizar con precaución en dosis bajas en pacientes que así lo requieran o que no pudieran tener acceso a inhibidores de DPP4 por alguna otra razón. Entonces, la respuesta sería, ¿se pueden utilizar? Sí. Hay otras clases que se han sugerido como más seguras y con menor riesgo de hipoglucemia también. Muy bien, doctor Carrillo, muchas gracias, doctor Laviada. Gracias, doctor Buenrostro. Doctor Laviada, el doctor Latuana pregunta, ¿cuándo saber cuándo ya no es efectiva la sulfonilurea, la glimepirida, que ya perdió su efectividad y hay que agregarle un segundo medicamento o iniciar con insulina? Correcto. Esta pregunta pues es muy válida, ya que cualquier medicamento para la diabetes pues va a presentar este riesgo de lo que llamamos la falla secundaria, es decir, que un medicamento que nos consigue el control durante un tiempo, generalmente tenemos que ir agregando medicamentos con mecanismos de acción complementarios. Desafortunadamente, ningún medicamento pues es capaz de corregir los muy diversos defectos fisiopatológicos que tiene la diabetes tipo 2. Entonces, en el caso de los pacientes que ya están en terapia dual, que sería el caso, por ejemplo, de metformina con una sulfonilurea o incluso puede haber un tercer medicamento, supongamos un inhibidor de SGLT2, la característica que nos va a indicar fundamentalmente es, uno, el descontrol metabólico, es decir, que no estamos alcanzando las metas de glucemia en ayuno y postprandial y de hemoglobina glicosilada, pero el dato clínico más característico es datos de catabolia, es decir, que el paciente empieza a tener evidentemente pérdida de peso, tendencia a la sarcopenia, claramente mayor frecuencia de poliuria y polidipsia, y desde el punto de vista bioquímico, aunque es un recurso que no utilizamos con frecuencia, pues pudiéramos evaluar los niveles de péptido C, ¿sí? Que casi siempre coinciden la declinación de los niveles de péptido C con la necesidad de usar insulina, pero la clínica generalmente nos lo va a indicar, ¿verdad? Muy bien. Y en este sentido, si me permite, doctor Buenrostro, ¿está indicado iniciar tratamiento con glibenclamida o glimepirida y un medicamento más en lugar de usar monoterapia? No entendí la pregunta, doctor. ¿Me pudiera repetir? Claro, sí, en este sentido es mejor en lugar de monoterapia iniciar tratamiento con dos medicamentos, ya sea glimepirida junto con otro más. Correcto, sí. De hecho, desde hace tiempo se discute que en pacientes, por ejemplo, que debutan en su diabetes con hemoglobinas glicosiladas por arriba de 8.5 o 9%, de acuerdo a diferentes guías, se pudiera utilizar desde el principio una terapia combinada que pudiera ser metformina con una sulfonilurea de este tipo o metformina con un inhibidor de DPP4 o metformina con un ISGLT2, dependiendo el acceso. Y sí, en muchos casos se ha sugerido que en pacientes que debutan en su diabetes con descontrol glucémico más importante, se verían beneficiados de iniciar con terapia dual desde el principio. Gracias, doctor Laviada. Doctor Buenrostro. Muchas gracias, doctor Raúl Carrillo. Siguen las felicitaciones, doctor Hugo Laviada. Sabiendo que la diabetes mellitus se acompaña de otras patologías, o sea, no es, generalmente no la vemos como, en pocos pacientes la vemos como única enfermedad, y se acompaña con varias enfermedades como obesidad, hipertensión, dislipidemia, hiperuricemia. La pregunta específica es la compatibilidad de glimepirida con el manejo para obesidad, hipertensión, dislipidemia, hiperuricemia. Sí, en el caso de
los pacientes con obesidad, también de las guías lo señalan, pues que tenemos como alternativas, ¿verdad? Medicamentos que específicamente pues nos puedan favorecer la pérdida de peso, como serían los inhibidores de SGLT2 o los agonistas del receptor de GLP-1. En pacientes que tuvieran otro tipo de comorbilidades, como son hipertensión y dislipidemia, pues sí, las sulfonilureas del tipo de la glimepirida van a tener efectos favorables, como ya se mencionó durante la plática, pero en el caso concreto de obesidad, con todas las sulfonilureas vamos a tener una tendencia a la ganancia de peso. Y ya vimos que a 6 años, comparado con un inhibidor de DPP-4 como la linagliptina, hay una diferencia de 1.5 kilos entre 6 y 7 años después, que es el tiempo que duró el estudio Carolina. No es una ganancia de peso muy relevante, pero sí es estadística y clínicamente significativa. De manera que, a excepción de la ganancia de peso, la compatibilidad con otras estrategias, como serían los antihipertensivos, los hiperlipemiantes, definitivamente no habría ningún problema. En cuanto a la ganancia de peso, sí. Muchas gracias, doctor Laviada. Doctor Raúl Carrillo. Gracias, doctor Buenrostro. Bueno, me uno a la felicitación del doctor Buenrostro. Doctor Laviada, una excelente charla, rebasó los 800 seguidores por los medios electrónicos. Felicidades. Y una pregunta más, doctor. ¿Las sulfonilureas, en este caso la glimepirida, impacta en el perfil de lípidos? ¿Agrava o mejora la dislipidemia del paciente diabético? Sí, ahí habría que decir que prácticamente cualquier estrategia terapéutica, farmacológica o incluso dietética y el ejercicio que mejora el control glucémico, mejora también la dislipidemia. Cualquier paciente que se encuentra, de hecho, en descontrol metabólico, antes de iniciar un tratamiento hipolipemiante, la primera medida tendría que ser mejorar el control glucémico. Recordemos que la insulina y la acción insulinogénica no únicamente tiene acción para intervenir en el metabolismo glúcido, sino que también favorece fundamentalmente la incorporación de los triglicéridos que viajan a través de las lipoproteínas de muy baja densidad o de los kilomicrones al tejido adiposo, que es en donde se almacenan, y que esto está mediado por la insulina y la sensibilidad a la insulina. De manera que estos fármacos también, al mejorar la acción insulínica, ya vimos que hay cierta, comparado con otras sulfonilureas, la glimepirida mejora un poquito la sensibilidad a la insulina también, ya que con menos insulina tenemos elevaciones también, control glucémico sin elevación tan importante de la insulina, lo cual nos habla de que hay cierta contribución a la sensibilidad a la insulina, y esto contribuye al control lipídico. Sin embargo, no es una acción específica, sino que tiene que ver con la mejoría en la función insulínica, y que por lo tanto no está mediado directamente por una acción específica de esta sulfonilurea, sino que tiene que ver con la mejoría del control glucémico. Y hay otras moléculas, por ejemplo, como las glitazonas, que sí tienen efectos favorables per se en el metabolismo de los lípidos, mejorando HDL, disminuyendo específicamente triglicéridos. Pero yo diría que de manera general, como lo hace cualquier intervención terapéutica que mejore la glucemia, va a mejorar también la lipemia en estos pacientes. Gracias, doctor Laviada. Doctor Buenrostro. ¿Usted lo que considera, doctor Raúl? ¿Alguna otra pregunta para el doctor Laviada, doctor Buenrostro? Sí, existen muchos. Mire, en general están dirigidas a la dosis de 1, 2, 4 o inclusive 8 miligramos. Debe ser en ayuno, pero
también convergen muchas preguntas en el sentido de arritmias, cardiopatías, fibrilación auricular, valvulopatías, miocardiopatías dilatadas en presencia de la diabetes. El Sí. uso de glimeparida en estas patologías. Correcto. Sí, yo creo que mucho del temor y mucho de estas preguntas tienen que ver precisamente con la posibilidad de que los episodios de hipoglucemia grave pudieran asociarse a fenómenos disrítmicos, arrítmicos, a fibrilación auricular o a problemas de este tipo. Lo que parece evidenciarse de estos 3 ensayos clínicos que evaluaron directamente morbimortalidad cardiovascular es que no parece haber un incremento. Si bien existe un desbalance, por ejemplo, en el número de episodios de hipoglucemia comparados con linagliptina, no se refleja esto en un incremento de eventos cardiovasculares. Sin embargo, la idea es utilizar siempre la menor dosis. En el estudio Carolina, lo que se requirió fue de 1 a 3 miligramos. Sabemos que en algunas recomendaciones de uso se puede utilizar dosis de hasta 8 miligramos. Mi impresión es que después de 6 miligramos no conseguimos un mayor efecto. En mi experiencia personal, rara vez usamos más de 4 miligramos y que la dosis de sulfonilureas, aún en sulfonilureas relativamente seguras como es glimeparida, debiéramos siempre utilizar la dosis menor con la que podamos conseguir un efecto euglucémico razonable. Correcto, se contesta la pregunta de un asistente a la sesión respecto a la dosis de 8 miligramos, ya la aclaró usted, no hay mayor beneficio, por lo que no conviene su utilización en 8 miligramos. Doctor Raúl. Bueno, pues gracias, doctor Buenrostro, doctor Laviada, una excelente sesión. Ya, bueno, se agotaron las preguntas y comentarios de la audiencia. Felicitarlo por su participación, una excelente charla en nombre de la mesa directiva y de todo el Colegio de Medicina Interna de México. Y bueno, volver a mencionar de que fue muy vista tanto en el país como fuera de nuestro país. Y antes de cerrar la sesión, ¿cuáles serían los mensajes para llevar a casa de la charla de hoy, doctor Laviada? Yo lo resumiría en que estos 3 estudios recientes, todos son de los últimos 3 años o 3 o 4 años, pues nos remiten a revalorar a sulfonilureas de nueva generación como son la glimepirida, la glipizida y la glicazida como un grupo de fármacos que pueden ser, siguiendo ser útiles, de bajo costo, de accesibilidad, y que como toda molécula o clase terapéutica en diabetes deben ser valoradas por sus méritos, por la información que tenemos en medicina basada en evidencia, y que lo que nos dice esta evaluación de la evidencia es que no parecen incrementar el riesgo cardiovascular como se ha supuesto o como se supone de una manera muy generalizable cuando se asume que todas las sulfonilureas son iguales. Yo creo que tenemos allá un recurso que podemos seguir utilizando de manera juiciosa. Ahí dentro del arsenal de diabetes tenemos hoy más opciones que nunca en la historia de la medicina, pero que cada una de ellas debe ser utilizada tomando en cuenta el perfil individual de cada persona que vive con diabetes y no dejar de utilizar los recursos que tenemos de acuerdo a ese perfil de riesgo y las metas individuales que nos hacemos para cada paciente. Muy bien, doctor. Gracias, doctor Laviada. Y bueno, y antes de pasar la palabra a nuestro querido colega, el doctor Buenrostro, para que dé cierre a esta sesión, bueno, comentarles que el curso internacional, nuestro 47º curso internacional de medicina interna, fue todo un éxito presencial ahí en Boca del Río, Veracruz, y recordar a todas y a todos nuestros colegiados y a todos los colegas que quieran seguir el mismo, que está on demand en la página de nuestro colegio. Para los que asistieron pueden verlo y poder ver todas las charlas a las que no pudieron asistir por los simposios que eran al mismo tiempo sincrónicos.
Y también para todos aquellos que por cualquier motivo no hayan podido asistir al congreso presencial, al curso presencial, pueden también inscribirse, tomar el curso y tener su constancia también con aval del Consejo de Medicina Interna. Y bueno, ya sin más, los invito para mañana a la sesión de hipertensión pulmonar que será impartida por el doctor José Luis Sandoval Gutiérrez. La hipertensión por un problema también serio que tenemos que evaluar y diagnosticar de manera temprana y oportuna. Y ya para cerrar la sesión, agradezco al doctor Laviada y le cedo la palabra al doctor Miguel Ángel Buenrostro para que cierre la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor Raúl Carrillo Esper, secretario de Actividades Científicas. Muchas gracias por estar aquí, doctor Hugo Laviada. El tema trascendente a todos los asistentes a esta importante conferencia. Les damos las más agradecimiento y los invitamos cordialmente, como ya comentó el doctor Raúl Carrillo, el día de mañana, hipertensión pulmonar con el doctor José Luis Sandoval Gutiérrez. Sean todos bienvenidos el día de mañana y muchas gracias por conectarse con nosotros. Agradecemos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor Laviada. Descansen todos. Gracias, doctor Hasta Raúl. luego.